buenos días. Estamos a jueves. Nuestra lectura está en Nehemías 10, 1 al 31, que voy a sugerir la hagáis luego con tranquilidad porque hay muchos nombres y la lectura es un poco larga. Yo quiero llevaros en nuestra guía devocional a la página 66. Allí tenemos la introducción al libro de Nehemías y los megatemas. Y en el último apartado, arrepentimiento, avivamiento, hay una explicación. Aun cuando Dios los había capacitado para que construyeran el muro, la obra no estuvo completa. Hasta que el pueblo reconstruyó su vida espiritual. Esdras instruyó al pueblo en la palabra de Dios. Cuando escucharon, reconocieron el pecado que había en su vida, lo confesaron y tomaron medidas para retirar el pecado de sus vidas. La importancia de esta parte histórica: no basta reconocer y confesar el pecado. El avivamiento debe originar una reforma, o de lo contrario, no es más que una mera expresión de entusiasmo. Dios no quiere medidas a la ligera. No solo debemos despojarnos del pecado de nuestra vida, sino pedir a Dios que sea el centro de todo lo que hagamos. De las 85 personas mencionadas por nombre, el primero es el propio Nehemías. Luego hay príncipes, levitas, sacerdotes, que plasman sus firmas en un pacto de fidelidad a Dios y a su palabra. Tras ellos, todas las familias del pueblo toman el firme compromiso de guardar la ley, cumplir los mandamientos, los decretos, las ordenanzas del Señor y poner en práctica en su vida diaria, en el hogar, en el campo, en el comercio, lo que Dios espera de aquellos que le aman. Lo que van a hacer en Nehemías 10 es hacer un pacto para guardar el pacto. El pacto ya lo había hecho Dios siglos antes con sus antepasados. Ahora ellos vuelven a comprometerse. Como pueblo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, necesitamos algo por lo que vivir. No vivimos para ni por nosotros mismos. Necesitamos una causa a la que podamos darlo todo. Necesitamos algo que saque de nosotros todo lo que somos y tenemos. El Señor nos ha dado la oportunidad de servirle y de amarnos unos a otros. Israel rompió su pacto con Dios cuando estaba en la tierra. Y el Señor los visitó con las maldiciones de ese pacto, exiliándolos de la tierra que les había dado. Ahora Israel ha regresado del exilio y el Señor no ha establecido los términos ni ha hecho nada que se inicie el nuevo pacto que predijo Jeremías en el capítulo 31. Así que Nehemías y los retornados hacen un compromiso para mantener los términos del antiguo pacto. Entonces, lo que tenemos delante nuestro es algo así. La historia de la primera oleada de retornados se cuenta en Esdras 1 al 6. En el año 539 a.C., los persas vencieron a Babilonia y el rey persa Ciro promulgó un decreto por el que los que desearan regresar podían hacerlo. En Esdras 7 al 10 leemos una crisis interna. Los retornados habían comenzado a casarse con los pueblos de la tierra. Vimos que el mestizaje no era un problema racial, sino un problema de santidad. Se estaban casando con idólatras. Así que Esdras abordó la situación y todos los que se habían casado con esposas extranjeras no arrepentidas e idólatras las apartaron para buscar la pureza de la comunidad retornada. Así que en Esdras 1 al 6 tenemos el templo reconstruido y en Esdras 7 al 10 la vida espiritual del pueblo reconstruido.
Casi 100 años después, hacia el 445, en los 6 primeros capítulos de Nehemías, leemos cómo Nehemías regresa a la tierra para reconstruir el muro. Al igual que en Esdras, los 6 primeros capítulos son un proyecto de construcción. En Esdras 1 al 6 reconstruyeron el templo, en Nehemías 1 al 6 reconstruyeron la muralla. Como en Esdras, donde los últimos capítulos tratan de la renovación y purificación del pueblo, en Nehemías primero se reconstruye la muralla, luego la vida espiritual del pueblo. Podemos mirar más de cerca y ver que renovaron el pacto en los capítulos 7 al 12 de Nehemías, pero luego veremos que volvieron a romper ese pacto en el capítulo 13. Así que en el capítulo 7 al 12 hay una renovación del pacto. En Nehemías 13 rompen el pacto. Ahora, si revisamos el contenido de Nehemías 7 al 9 con más detalles, veremos que Nehemías 7 era una lista de nombres. Los retornados debían determinar quiénes pertenecían al pueblo de Dios. Luego en Nehemías 8 leyeron la Torá y en el capítulo 9 confesaron su pecado y alabaron al Señor por la misericordia que le había mostrado Israel. Hecho esto, habiendo identificado al pueblo, escuchado la ley y respondido con la confesión, Israel se compromete firmemente a caminar en el pacto. Y eso lo tenemos en Nehemías 10. Así que, como vemos, hemos recontado los retornados, hemos revisado la Torá, los 5 libros de Moisés. En Nehemías 9 hemos alabado a Dios y hemos confesado el pecado de Israel. Y ahora tenemos un juramento de cumplir el pacto de no casarse, de guardar el día de reposo y el año sabático cada 7 años y de sostener el culto del templo. Veremos luego también la necesidad de la repoblación de Jerusalén, la dedicación del muro y el rompimiento del pacto, nuevamente con matrimonios mixtos en el capítulo 13, incluso cómo profanan el sábado. Ahora, lo que hacen los retornados en Nehemías 10 es un buen ejemplo para nosotros hoy. ¿Quiénes participan en el nuevo pacto? Los que confían en Cristo, los que han sido redimidos por la sangre de la muerte del nuevo Cordero Pascual, dice Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 5. Los creyentes estamos en el nuevo pacto y cuando firmamos algo como un compromiso, lo que estamos haciendo es hacer un pacto entre nosotros para cumplir el pacto que Dios ha hecho con sus hijos. Hay iglesias que expresan para la membresía la necesidad de firmar un pacto eclesial. En Revive también lo tenemos. No lo exigimos, pero simbólicamente en el curso de membresía acabamos con el pacto al que se asume que los que van a pasar por las aguas del bautismo están comprometidos a cumplir. Tenemos un pacto con Dios, pero tenemos que tener también un pacto con los hermanos en la fe que conformamos la iglesia local a la cual pertenecemos. Ahora, Nehemías 10 se divide en 2 partes. Los primeros 27 versículos son una lista de nombres. Hay algunas observaciones que podemos hacer sobre esta lista, porque son las personas que firmaron el pacto. Luego en la segunda parte, versículo 28 al 39, que meditaremos mañana, son personas que se comprometieron a cumplir el pacto y hacer lo que les habían ordenado. Reducen sus obligaciones a 3 compromisos: no volver a casarse con paganos, guardar el sábado y el año sabático y apoyar el ministerio del templo. Nos llama la atención
que al firmar el pacto se comprometen a dejar descansar la tierra y remitir toda deuda en el año sabático. Y esto no solo era una ley para dar oportunidades a los que habían caído en la pobreza, sino que enfrentaba el corazón de las personas con el tema del dinero. La atracción que éste ejercía sobre ellos no solo entraba en conflicto con la idea de guardar el sábado y descansar ese día, sino con la necesidad de poner a Dios en primer lugar. Hoy en día enfrentamos el mismo conflicto. Queremos honrar a Dios, pero el mundo ofrece conveniencia, beneficios económicos que sutilmente ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Analiza tu trabajo y tus hábitos de adoración. ¿Está Dios en primer lugar? ¿Está Él en el sitio en el que debe estar en tu vida? Recordad las palabras del Señor Jesús escribiendo o en el Sermón del Monte en Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ese es el Dios que amamos y el Dios en quien confiamos. Asumamos un compromiso con Él y con los hermanos en la fe de la iglesia en la cual nos congregamos. Mi oración escrita esta mañana. Amado Padre, queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra iglesia y nuestro ministerio. Hacer tu voluntad, procurar agradarte y darte el control de nuestras vidas es hoy nuestro desafío, porque como ellos tenemos la tendencia a trazar nuestro propio camino y dejarte de lado. Guíanos a ti, Señor. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles. Mañana, Dios mediante, despedimos esta semana y estos hermosos capítulos del libro de Nehemías.